Sí, se me hace raro, la verdad. Hola, hola a todas. Shabbat Shalom Hola. Boraj. Espero que todas las que están ayunando tengan fuerza y tengan coas para seguir ayunando. Besat Hashem hasta que termine el Tzom. Hoy Baruch Hashem igual, como es viernes y aparte es temprano, Baruch Hashem termina, no está tan largo. Ok, la parashá de esta semana, que es la tercera parashá, de hecho es la cuarta parashá, que habla sobre toda la situación que está pasando con Yosef Atzadik, pero básicamente es la parashá en el cual muy emotivamente y de una manera muy emocionante los hermanos de Yosef se encuentran con Yosef. Y así empieza la parashá de Baigash, en el cual la palabra Baigash quiere decir se acercó, se confrontó. De hecho, Jajamim la explican con diferentes connotaciones. Yehudá, vamos a hacer un pequeño repaso de la semana pasada. La semana pasada nos encontramos de que Jacob Avinu, Yosef Atzadik le pone en la, no sé cómo se llama, en esta cosa que usan los jamorim, los burros para cargar las cosas, le esconde ahí la copa que era la copa mágica que se usaba para, él la usaba como para adivinar el futuro. Entonces, Yosef Atzadik decide de que si Binyamin es el ladrón, Binyamin se tiene que quedar con él y que todos se regresen. Yehuda había prometido la semana pasada de que él se hacía responsable por Binyamin, razón por la cual Akadosh Baruj Hu, Gilgel, movió todas estas cosas para que de alguna forma el pueblo de Israel llegara a la tierra de Mitzrayim de una manera ordenada y de una manera en la cual el pueblo de Israel pueda tener acceso a tener todo el dinero que Hashem le había prometido a Abraham Avinu en su momento, en el Brit Ben Abetarim, en la parashá de Lech Lechá, cuando Hashem dijo, Abraham Avinu, tienes que saber que el pueblo de Israel va a ser oprimido en la tierra de Egipto, pero después van a salir con muchas riquezas. Si bien en la cuenta Baruch Hashem, Hashem hizo un descuento en esos 400 años, ahora tiene que comenzar esta parte histórica del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tiene que llegar a la tierra de Egipto. Y podían haber dos maneras que el pueblo de Israel llegue a la tierra de Egipto. Podíamos llegar, dicen Jajamim, con cadenas, y podíamos llegar que nada más Yosef llegue, prepare el terreno, y después el pueblo de Israel llegue. Y es lo que va a pasar en esta semana, cuando Yosef hace este ejercicio de prueba a los hermanos, para ver la lealtad entre ellos y para ver hasta dónde ellos están dispuestos a sacrificarse para salvar a Binyamin. Y eso iba a ser un detonante de que ellos realmente ya no iban a volver a comportarse de una manera tan desleal, tan inhumana, tan incoherente e incongruente con lo que ellos mismos eran como personas de Shevatim, hijos de Jacob Avinu, nietos de Yitzhak, bisnietos de Abraham Avinu. Entonces, frente a todo este ejercicio simulacro, que mamá era un simulacro, obviamente ellos no sabían, Yosef rectifica la grandeza de sus hermanos. Y Yehuda, que había prometido frente a su papá que él traía a Binyamin, y Yehuda se pone muy fuerte, muy molesto. Hay muchos midrashim muy interesantes y muy bonitos para leer de adentro de la fortaleza física de los Shevatim y de cómo ellos de todas formas deciden con una entrega muy grande defender a Binyamin y no le van a permitir ¿cómo se dice? A Yosef hacer esa cosa que él quiere hacer. Entonces Yehuda empieza a hablar con Yosef de una manera ya que Yehuda ya se estaba poniendo nervioso porque al final de la semana pasada le explicaron, le dijeron, mira, no podemos dejar a Binyamin, etcétera, etcétera. Y Yosef seguía en su punto y decía, no, yo la copa mágica la encontré en la alforja, ahí está, en la alforja de Binyamin. Binyamin es el que se va a quedar aquí conmigo. Y trataban de disuadirlo para que cambie la idea y no cambia la idea. Vaigash el Yehuda, entonces se le acercó Yehuda a él y le dijo, mira, vamos a aclarar una cosa. Yo te respeto mucho, tú eres una persona muy poderosa aquí en Mitzrayim y tienes mucho poder.
No se escucha, Mora. Se puso a silenciar. Yo creo que se salió. No, sí está en el grupo. Morán ¿Sí está, nos no? oye porque no nos está oyendo. No se le Se oye. silenció su micrófono. Ahora subo el volumen para escucharlo un poco mejor. A ver. Ok. Hola, así No, sí. sí ver, se oye ahora. bien, ya, perfecto, amor. Ok. Perdón, no sé qué pasó, me enmudecí de repente. No Entonces, fui yo, ¿eh? Vanomer el Adoní, nosotros ya te explicamos que tenemos un papá viejito y que él tiene un hijo que es el más chiquito y que otro hermano se murió y se quedó el solito, pues, su mamá también se muere y él se queda solito con su papá. Y nosotros te dijimos de que era complicado traerlo, pero tú dijiste que lo traigamos igual y lo trajimos. Y te explicamos ya que no podemos dejarlo ahí porque si lo dejamos aquí nuestro papá se va a morir. Y ahora nos estás haciendo esta situación. Entonces no podemos hacer esto. Lo nujal laredet imiesh ajeno a Catón y Tanu. La única manera que nosotros podemos regresar a la tierra de Israel es si nosotros regresamos a nuestro hermano más chico con nosotros. Ok. Vayete a dejarme Iti y les cuenta toda esta historia y la cual es la respuesta que Jacob Avinu les da y le dice ya en el Pasuk 32, le dice Yehudá a Yosef, no, yo salí como garante delante de mi papá y si no voy a regresar con él, vejatati, voy a ser un pecador delante de mi papá todos los días. Te pido por favor, hagamos un change, yo me quedo en su lugar y regresa a Binyamin. No puedo. Y en el principio del capítulo 45, ya la Torá nos describe que Yosef ya no aguantaba más. Si nosotros contamos todas las veces que Yosef se pone a llorar por toda esta situación, tenemos 8 veces en total. 2 veces la semana pasada, 4 veces esta semana y 2 veces la semana que entra, cuando él habla, 6 veces él llora con sus hermanos o por algo que sus hermanos le dicen. Y 2 veces, que es la semana que entra, va a llorar una vez con su papá y la otra vez después de que el papá ya va a fallecer. Jacob Avinu va a fallecer la semana que entra en la Parashá y Vayhi. Y en estas 8 ocasiones que Yosef llora, hasta ahora a Yosef nadie lo ve llorar. Él llora, pero él se esconde. Ahora esta es la primera vez que la Torá testimonia, veló Yahol Yosef leitapek, ya no se pudo aguantar más, lejola nitzavim alav, con todas las personas que estaban ahí delante de él. Entonces él no quería hacerlos pasar vergüenza de que como personas de esa linaje, personas que son así tan importantes, venden a su hermano. Entonces, porque hasta ahora los mitzrim estaban oyendo toda la conversación, que hay un hermano desaparecido. Ahora ese hermano desaparecido está frente a ellos y él se tiene que descubrir porque lo Yahale y Tapek ya no puede aguantar y no aguanta más. Entonces pide a todas las personas que se retiren, a todos los goín que se retiren. No nada más le va a pedir a los goín que se retiren, sino cuando los hermanos de Yosef van a regresar a Eretz Israel, van a ir a buscar a Jacob y van a regresar a Mitzrayim y van a traer a Jacob, él iba a hacer todo un movimiento territorial de las mismas personas que estaban viviendo en Mitzrayim, digamos, los que vivían en Polanco se tenían que cambiar a Tecamachalco, los de Tecamachalco a Bosques, los de Bosques a Interlomas. Hizo todo un movimiento para que los hermanos no se sientan que ellos son los únicos extraños, las únicas personas que están lejos de su lugar natal, sino todo Mitzrayim cambió de lugar. Se hizo todo un movimiento para que ellos no se sientan mal. Saca a todas las personas, corre peligro porque se queda solo con gente muy fuerte, ¿no? No nada más Yehudá era muy fuerte, Rubén era muy fuerte, la mayoría de los Shevatim eran muy fuertes, y a filo de aquellos Shevatim que los Mefarshim explican que no tenían tanta fuerza física, tenían muchísima fuerza física. Entonces, aquí ya en el Pasuk Bet, el Perek Memalev, Yosef ya no aguanta más y se pone a llorar. Vaiten et kolo bibji,
Y lloró tanto, tanto que el pasuk testimonia, Vaishmeu Mitzrayim, Vaishma Bet Paró. Su llanto fue tan fuerte, tan doloroso, que hasta kilómetros de distancia se oyó ese clamor y ese llanto. Y después de llorar les dice Yosef Elejav, Ani Yosef, yo soy Yosef su hermano, mi papá sigue viviendo, Velo y Ahlu Ejabla Anototo, no le podían contestar, porque en ese momento, dice el Midrash, se murieron. Les agarró un paro cardíaco, se murieron en ese momento. Hashem tuvo que revivirlos otra vez, porque del susto y de no entender nada, y de ver toda la película, de que todos ellos estuvieron 22 años pensando que estaban haciendo las cosas bien. Y ahora se dieron cuenta de que todos esos sueños en verdad sí están pasando. Y que todo eso que ellos pensaron que podían vender a Yosef para que no se cumplieran, esas cosas que ellos pensaron que estaba mal, ahora es real, es vivo. Entonces, de aquí Jajamín dicen, hoy lanu miyom adin, hoy lanu miyom atojaja. Pobres de nosotros, que dentro de 120 años, ojalá que no seamos pobres, pero una persona que durante 120 años de su vida vive una vida creyendo que está haciendo algo que él cree que está bien. Y después, dentro de 120 años, sube al Shamaim y le muestran la película real, que muchas cosas que él había pensado que estaban bien, no estaban bien. O cosas que él pensaba que estaban mal, estaban bien. Qué decepción, qué tristeza de vivir esta situación, que es lo que le pasó a los hermanos de Yosef. Entonces, Yosef les dice, acérquense, no tengan miedo. Rashi dice, porque ellos le dijeron, claro, tú eres Yosef, jaja, como yo soy, no sé, Carlitos Chaplin. No puede ser una cosa así. Entonces él se bajó los pantalones para mostrarles que él tenía Brit Milá. El Brit Milá de los Yehudim, a diferencia de los Ishmaelim, es distinto. De todas formas, él está en Mitzrayim. Mitzrayim no son de Ishmael, Mitzrayim son de Ham. No se hacen Brit Milá. Eso fue lo que los tranquilizó a ellos para que entiendan que de verdad era él. Como dijimos la semana pasada, que él fue poquito a poquito, les dijo, ustedes dicen que tienen un hermano que desaparecido, yo lo compré a ese, era mi esclavo, yo lo compré y empezó Yosef ben Jacob, y ellos estaban mirando por todos lados y les dijo, no, Ani Yosef. Entonces, todo el tiempo en esas conversaciones que la Torá testimonia que tiene Yosef con sus hermanos, Yosef repite un approach de vida de él, que es, Ani Yosef ajijem, yo soy Yosef su hermano, Asher mejarte moti Mitzrayma, ustedes a mí me vendieron y yo aparecía en la tierra de Mitzrayim. Veata alte atzebu, pero ustedes no se pongan tristes. Veali harbe enejem, y no se sientan mal, que ustedes me vendieron, porque Hashem me mandó aquí para que yo prepare comida. A allá, que ahora estamos en el segundo año del hambre y faltan todavía 5 años, que no van a pasar esos 5 años. Un ratitito más, cuando Jacob va a bajar a Mitzrayim, se va a detener el hambre. Entonces hubieron 7 años de abundancia y 2 años de hambre nada más. Vaishlacheni Elohim, y otra vez repite, y Hashem me mandó delante de ustedes para que yo pueda tener comida. Veatem lo shelachtem otiena. Ustedes aquí no me mandaron. Ki a Elohim, Hashem fue el que me mandó para que yo me vuelva poderoso, sea la mano derecha de Paró y pueda hacer lo que estoy haciendo. Y ahora apresúrense, vayan, traigan a papá, llévenle de comer. Y sigue otra vez, ahora sí ya no, se escondió de su llanto y besó a cada uno de los hermanos. Interesante que no dice que los hermanos le regresaron el beso. Y él otra vez llora y todo el mundo se alborotó de este encuentro que hubo. Nadie, se entiende, según los mefarshim, que nadie sabía que se encontraron, pero nadie supo qué fue lo que los hermanos le hicieron. Yosef lo mantuvo en completo secreto eso para no hacerles pasar vergüenza. Y llévense a Galot, llévense carrozas para sus hijos, para sus esposas, para que vengan para acá, no se hagan problema, vamos a conseguir todo lo que necesiten. Lekulam natan leish halifot semalot, a todos les dio ropas,
a Binyamin les volvió a dar más ropa para probar a ver cómo van a reaccionar, le dio más regalos. Uleaviv shalach kezot asara hamorim. Le mandó como esto 10 burros. Así se expresa la Torá. Los mefarshim preguntan por qué dice así, porque le quiso decir Yosef a su papá. Hay mahloket entre Jajamim si Jacob Avinu se enteró en algún momento que los hermanos lo habían vendido o no. Si es que se enteró, se enteró. Si es que se enteró, va este perush que voy a decir ahora, que es que le dijo Yosef a Jacob, papá, no te enojes con ellos, porque ellos fueron, como somos todas las personas en el mundo, muñequitos. Una persona monta a su burro, el burro no sabe a dónde va a ir, el burro va a donde el burro, el caballo, lo que sea, va a donde la persona que lo monta lo dirige. En la vida de la persona es lo mismo. No te enojes con ellos que ellos me hicieron lo que me hicieron. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos eran marionetas en manos de Boreolán para que Hashem haga que toda esta situación se suceda. Ok, entonces los manda, les dice, Al Tirgezú, Badarech, no se peleen, no empiezan a discutir alajá en el camino, porque después cuando uno empieza a discutir alajá, sí tengo razón, no tengo razón, no es una discusión mala, pero es una discusión que puede generar polémicas. Entonces, rápido traigan a papá y la Midrash cuenta cómo le contaron a Jacob, no sabían cómo decirle, una persona de 147 años, está en una situación del corazón delicada, entonces le pidieron a Serach Bat Asher, a su nietita, que le toque el violín, que le cante una canción, como les enseñan las morot en el kinder, ¿no? Abuelito, abuelito, ¿no? Así le cantan. Así cantan, abuelito, abuelito, te quiero contar que que Yosef está en Mitzrayim y es una persona religiosa. De hecho, las Agalot las mandó a propósito que se acuerde que la última alajá que ellos estudiaron juntos fue la alajá de que cuando una persona, cuando se suscitaba en Eretz Israel una situación que aparecía un cadáver tirado y no se sabía de qué shevet era, se llamaba al Bedín y medían al lugar, a la ciudad donde más cerca estaba, y los jajamín de esa ciudad hacían una cosa especial y desnucaban a una egla, a una ternerita hembra, y hacían un evento como para pedir perdón que no acompañaron a esta persona y esta persona tuvo un accidente en el camino, que si hubiera estado acompañada o hubiera a lo mejor tenido comida o agua o alguna cosa, no hubiera sucedido este accidente. Y cuando Jacob escucha que su hijo, que él de alguna forma supuso que lo había asesinado un animal salvaje, estaba vivo y es una persona Shomer Torah Mitzvot, no se perdió frente a toda la perdición que había en la tierra de Mitzrayim, dijo Baruch Hashem, quiero apurarme, quiero irme rápido para que pueda ver yo a mi hijo, porque qué tal si me muero o me pasa algo. Y baja Jacob y hace Korbanot, y Hashem se le presenta a Jacob Avinu y le dice, no tengas miedo de ir a Mitzrayim, yo voy a estar contigo, Gamaló, y también van a subir los Yudim en algún momento, y no te preocupes, y lleva todas las cosas. Y la Torá hace en esta parashá el desglose que nosotros dentro de unos meses, que ya Baruch Hashem parecía que faltaba tanto tiempo, ya no falta tanto tiempo para Pesach, Beshivim Nefesh Yardu Abotenu de Mitzrayim, 70 almas subieron nuestros abot, bajaron, no subieron, Yardu, bajaron nuestros antepasados a Mitzrayim, en verdad, si uno las cuenta son 69, Yochebed, la mamá de Moshe Rabenu, nace Beina Homot, ya casi llegando a Mitzrayim, y ya llegaron y ya eran 70 personas. Pero, como todas las personas religiosas, Shomrei Torah y Mitzvot, cuando tenemos alguna situación de cambiar de país, lo primero que nos fijamos cuando tenemos una situación de cambio de residencia es checar si el lugar a donde vamos a residir tiene un lugar que sea un lugar que tenga una educación judía, que haya un templo, y si no hay, lo ponemos. Entonces Jacob mandó primero a Yehudá a que se ocupe que haya un knis, una yeshiva, una tevilá, un lugar donde un yehudí tiene que cumplir Torah y Mitzvot y que la situación se preste para eso. Entonces él se adelantó
y se encuentra Yosef con Jacob y otra vez Vaipol al Tzabarav se cae sobre el cuello de su papá y llora. Su papá no reacciona. Jajamim dicen porque estaba diciendo el Kriyat Shema, eso es un tema bifnei atzmo, no podía dejar el Kriyat Shema para dentro de 5 minutos. Es la grandeza de la gente grande es que tiene esa, ¿cómo se dice?, prioridades. Y primero él quería agradecerle a Boreolam que tuvo la oportunidad de ver a Yosef y después le iba a dar un beso. Entonces dijo, vamos a, entendiendo que Mitzrayim es un país corrupto, horripilante, Abodá Zará, Giruy Arayot, Shfichut Damim, todas las averot del mundo hacía esa gente. Entonces les dice, yo les separé a ustedes otra ciudad por separado, que es la ciudad de Goshen, vivan alejados de toda la urbanidad, de todo lo que es aquí, no es un lugar tan bonito. Ok, entonces se los presenta a Paró, Paró acepta que se vayan a vivir ahí porque ellos eran ganaderos, Vayomer y Jacob el Paró, y aquí hay una conversación un poco rara de dos hombres, y que un hombre le pregunta al otro hombre, Vayomer Paró y Jacob, Kama yemesh nechayeja, ¿cuántos años tienes? Raro, no sé si los hombres cuando se conocen se preguntan esto. Vayomer y Jacob el Paró, y Jacob le contesta, mis años son 130, pocos y malos. Y no llegué yo, no tuve el mérito de llegar a mi papá vivió 180 años y mi abuelito vivió 175, yo no tengo zhut de vivir tanto tiempo como ellos. Preguntan los jajamim, ¿qué le dio a Paró para preguntarle cuántos años tiene? ¿Por qué no le preguntó a qué equipo de fútbol le va? ¿O cuál es su color preferido? ¿Cuál es su animal preferido? ¿Por qué le pregunta cuántos años tiene? Porque se veía muy, muy gastado Jacob, se veía muy cansado, muy demacrado, muy sufrido. Entonces le llamó mucho la atención de que parecía una persona como de 200, 300 años, no parecía una persona de 130. Y aquí, jajamim, son rigurosos con Jacob Avinu, y dicen por esta expresión que tuvo de queja, Hashem le tuvo que reducir los años de su vida. Y Jacob saluda a Paró, y se hay todo este reencuentro, y la Torá en los últimos pesukim de la Parashá de Vayechi cuenta todo el sistema de administración de comida que impuso Yosef en Mitzrayim para que la comida sirva, les hizo hacer Brit Milá, que eso sea un antecedente de cuidar la parte entre géneros cuando los judíos iban a ir a Mitzrayim, y cómo les enseñó a acumular la comida de manera que no se ponga fea, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es a grandes rasgos, así, corriendo, lo que la Torá cuenta en la parashá de esta semana. A mí me gustaría que nosotros hagamos un poquito una reflexión, porque en verdad todos nosotros, bueno, no voy a hablar de, no está bien que diga todos nosotros, yo en lo personal y muchas de las personas cercanas a mí que conozco, no nos podemos dar el lujo de decir de que si yo cierro los ojos y digo, no hay nadie a quien tú en algún momento de tu vida le tuviste que haber pedido perdón. No, yo sí tuve muchas situaciones en mi vida en la cual yo tuve que pedir perdón y también me tuvieron que pedir a mí perdón, porque en las relaciones personales entre personas, si hay una relación sana entre personas, hay que pedirse perdón, porque indudablemente interactuar entre personas implica que las personas hagamos cosas que sin querer molesten a otra persona, y otra persona seguramente hace cosas que a nosotros nos va a molestar. Entonces, en esas interacciones existen situaciones de que una persona tiene que pedir perdón. Y existe, y es sano, y es bueno, y así se vive, así Hashem hizo esa naturaleza de las personas, que tengamos puntos de vista diferentes, que pensemos diferentes, cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, y tenemos que pedirnos perdón y no pasa nada. Y si hay alguien que ustedes conocen que les dice, yo jamás tuve un sí y un no con nadie, con todo el mundo me llevo re bien, y nunca le tuve que pedir perdón a nadie, ni nadie me tuvo que pedir perdón a mí, dos cosas: o está loca esa persona, o es una mentirosa, o no tiene con quién llevarse, entonces como no se lleva con nadie, por eso no le tiene que pedir perdón a nadie. Pero no existe. Acá nosotros estamos viendo un Yosef
que le hicieron la vida de cuadritos, lo arrancaron técnicamente, es decir, voy a exagerar un poco mi expresión porque estamos hablando de Shiteka, Edut de Israel, de tzadikim grandísimos, de gente que tenía niveles de espiritualidad grandísimos, pero a realla es que a Yosef lo agarran, lo llevan, le arrancan su ropa, lo tiran en un pozo, y si uno lee Midrashim, da uno ganas de llorar, como Yosef les imploraba, les decía, pero si yo no les hice nada, y si les hice algo, perdón, sáquenme de aquí, Bishut Jacob, nuestro papá, por Yitzhak, por Abraham, no sé, y los Shvatim se alejan cuando primero no escuchaban, y después que él empezó a gritar más fuerte y empezaron a escuchar, les hacía mal oírlo, y se alejaron, lo dejaron gritando solo ahí en el pozo. Un chavo de 17 años, que es vendido como esclavo, y después pasan los años y se come 12 años de su vida en una cárcel, con gente como la de Mitzrayim, gente vulgar, grosera, sin un gramo de moralidad. Lo que Yosef habrá visto y habrá oído y habrá tenido que mirar para otros lados, y lo mismo, el misayón mismo que le pasó a él con la esposa de Potifar, sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento. En los últimos 9 años, más o menos, un poco que la vida Hashem hizo que más o menos esté un poco mejor, pero ustedes creen que él en estos 9 años, cuando él cumple 30, lo ponen de virrey y él no extrañaba a la familia, no quería estar con su papá, no quería sentarse a estudiar una Gemara como estudiaba con su papá. Se casa, tiene 2 hijos, está bien, es verdad. Se le empezaron a acomodar un poco las cosas, pero él no está contento, él no vive plenamente como él le gustaría vivir. Y todo el tiempo el approach es de él hacia sus hermanos, de él calmando a los hermanos, de él tranquilizando a los hermanos, y él llorando. Yo no sé si hay otro personaje en toda la Torá que sea tan llorón como la Torá testimonia que él estuvo llorando para allá pasada, esta para allá, hasta ahorita, hasta el principio del Perek Memhei, cada vez que le daba muchas ganas de llorar, se salía para que nadie lo viera, hasta este pasuk de Lo Yahal Leitapek, que ya no se pudo aguantar más, y ya llora libremente y abiertamente. ¿Y qué pasa aquí, en todo este contexto? Pasa que aparentemente se ve que Yosef perdona a los hermanos, pero no hay un solo pasuk que diga que los hermanos le pidieron perdón, y no hay un solo pasuk que diga que técnicamente Yosef los perdonó. No hay. Se entiende que Yosef los perdonó por la forma de hablar con esa grandeza espiritual tan grande que Yosef habla, pero en ningún momento la Torá dice Vayibakshu mimenu mejilá, Vayibakshu mimenu slijá. No se ve. Y tanta es la realidad que no se ve, que 1000 y pico años después que pasa eso, o más todavía, a lo mejor más años después, hay un emperador que toma revancha por esta venta de Yosef y se mata a 10 tzadikim grandísimos, entre ellos Rabbi Akiva, que son los Hazarar Uge Malhut, que Ashkenazim cantan el Piut Ele Eskerá en la Hazará de Musaf de la Bodá, cuando se dice la Bodá del Cohen Gadol y se termina en Kippur, de decir, y le decimos a Boreolam, todo esto era antes, que estábamos tan contentos y que teníamos Bet HaMikdash, y ahora que no tenemos Bet HaMikdash, y se nombra a los Hazarar, Ugel, Mahut, Ashkenazim, lo nombran en la tefilá de la Hazará de la Bodá de Musaf de Kippur, y Sfaradim lo decimos en las Kinot de Tisha B'Av. Está este cántico rememorando a los Hazarar Ugel Malhut que existieron en lugar como pago, como una expiación, Bimcom, la venta de Yosef y ese sufrimiento tan grande que le hicieron pasar a Yosef. ¿Cómo es que se puede lograr llegar a un nivel de humanidad tan grande como llega Yosef Atzadik, de que después de todo lo que pasó, él mantiene una conducta Ben Adam la Javerot tan alta
de dejarle pasar a los hermanos y repetirles una y otra vez: ustedes a mí no me hicieron nada, ustedes creyeron que ustedes me vendieron, pero al final aquí esta situación es un shlichut, Shelahani Elohim, Hashem me mandó, esto es una cosa de Hashem, ustedes aquí no tienen nada que ver. Entonces, uno puede decir, bueno, era grande Yosef, y hemos visto a lo mejor en la historia situaciones de gente que logra perdonar cosas muy duras. Quiero compartir con ustedes una historia que a lo mejor algunas personas de aquí la oyeron o a lo mejor se acuerdan. Esta historia pasó en agosto, ¿dónde la escribí aquí? Agosto del 2012. En agosto del 2012 pasó una tragedia muy dura en Modin Ilit. Modin Ilit es una ciudad en la tierra de Israel. En el verano de agosto del 2012, hace 8 años y pico, un muchacho casado con hijos y todo, aparte de ser moré, quiso ganarse, digamos, unos pesos extras y decidió que él va a hacer el carpool de la escuela, no sé si era la escuela donde él trabajaba o de otra escuela. Él iba a llevar a los niños chiquitos de kinder, de 3, 4 años, a sus respectivos jedarim. Ustedes saben que en Israel los kinders, vamos a decir ya de 4 o 5 años, no es kinder así como los de México, se llaman que son heider. Los hombres y las mujeres están separados y los niños empiezan a leer, a jugar y así, tienen un revi, tienen un moré. Y este señor llevaba a los niños a sus respectivas escuelas. Y pasó una tragedia, Barminal lo aleno, que nadie nunca sepa. Este muchacho se olvidó, uno de los niños, parece que se había quedado dormido en el coche, se lo olvidó en el coche. Y después, cuando se acordó, rápido fue al coche y con el calor de Israel, en Modin Ilit, con las ventanas cerradas y todo, el niño había fallecido. Obviamente que a este señor lo metieron en la cárcel y era muy, muy difícil la situación. Era una pareja que había tenido a este hijo, se llamaba Jaim, y fue muy, muy, muy difícil. Pero estamos hablando de gente religiosa, creo que eran Hasidim. Y el abuelito de este niño, que se llamaba, el abuelo se llama Israel, no sé, ahorita me voy a fijar bien el apellido. Él en la Shiva, en un momento que estaban en la Shiva, se acercó con los papás y les dijo: a mí me parece de que hay que perdonar a este muchacho, fue sin querer, él no lo hizo a propósito. No, fue una negligencia. Está bien, Jaime se quedó dormido y no está bien, salió la foto de él, sale en todas las noticias, está en los noticieros, está en el periódico. Pobre su esposa, él tenía 3 hijos, pobre sus hijos. Miren la expresión que se ve en las fotos, miren la expresión que está transmitiendo. Él realmente está muy arrepentido por lo que hizo. A mí me parece que lo tenemos que perdonar. Entonces estuvieron de acuerdo. Y cuando fue el juicio que le hicieron, este abuelito, el señor Israel, se paró y dijo de que todos sabemos que las cosas son Mina Shamayim y que así hay que recibir las cosas Mina Shamayim. Entonces el shofet, el juez, se quedó tan impresionado de esta reacción del abuelo, le dijo: pero tú eres el abuelo del niño, sí, ¿qué? ¿Te estabas peleado con la familia? No, le dijo: tú puedes venir a mi casa está llena de fotos de él, y él era un chico que, así como su nombre dice, así era Jaime, él inyectaba Hayut a la vida de nosotros, pero no es correcto que él no se dio cuenta. Este muchacho es un muchacho joven, a lo mejor tenía 25, 26 años, no lo hizo a propósito, y yo creo que nosotros lo tenemos que perdonar. Bueno, después de un análisis y de todo, estuvo un tiempo este moré en prisión en su casa y después lo liberaron. Y después este moré, junto con el abuelito, hicieron como una fundación, un lugar para que la gente recapacite la importancia que tiene bajar la ventana y no quedarse mucho tiempo en el coche de Israel, porque ahí los calores son muy, muy fuertes y es muy, muy peligroso. De hecho, lamentablemente sucede con bastante frecuencia que pasan este tipo de tragedias. Y no terminó ahí el Maaseh terminó
que unos, bueno, no terminó, se quedaron en una relación de amistad entre ellos. Después de un tiempo, este Moré tuvo un bebé, hombre, le pidió a este abuelito que sea el sandak de ese bebé y le pusieron de nombre a este bebé Jaime. Es un nivel muy, muy grande. Entonces vemos de que existe en la historia situaciones de gente que tiene esa altura para poder perdonar cosas que son muy, muy dolorosas, o como contamos antes de Yom Kippur, el Maaseh, no sé si se acuerdan, de esta escritora americana que su abuelito había sido sobreviviente de la Shoah, y una vez que la fueron a visitar a ella cuando era chiquita a un camp en las montañas, ahí afuera en Pensilvania, y él vio de lejos a una persona y la saludó así con la cabeza, ¿se acuerdan? Y el papá de esta escritora, que era el hijo de este señor sobreviviente de la Shoah, le dijo: "Pa, ¿lo conoces a este señor?" Y le dijo: "Sí, era mi mejor amigo en Hungría." Y el hijo le dice: "Pa, ¿era tu mejor amigo en Hungría?" Y lo saludas así con la cabeza: "Hola, hola, no quieres correr, abrazarlo, ¿hace cuánto lo ves?" "No, hace muchísimo que no lo veo." "Y no lo vas a saludar ni nada." Le dijo: "No, mejor no hablemos de eso." Entonces le dijo: "No, ahora me tienes que contar qué fue lo que pasó." Y le contó de que eran muy, muy amigos en Hungría, muy, muy, pero muy, muy. Cuando él vio que las cosas se estaban poniendo feas con los nazis, o que había un inminente ataque. Recordemos que Hungría fue uno de los últimos países que Hitler y Marx invadió. En esa circunstancia, él logró falsificar unos pasaportes, y el único que sabía de estos pasaportes era este amigo, y le contó dónde los tenía escondidos. Cuando hubo una situación ya que ya se tenían que escapar, él va corriendo al escondite a ver a dónde están los pasaportes no están. Va corriendo rápido a la casa de su amigo, y su amigo no está. Y a él lo deportan, a la familia la deportan, fallece su esposa, fallecen sus hijos, y es el único sobreviviente. Después de un tiempo, él se va a vivir a Estados Unidos, y supo que este amigo de él, que era supuestamente su amigo, se había salvado de la Shoah, él, su esposa, sus hijos, con los pasaportes que le había robado a él. Cuando el hijo escucha esta historia, le dice: "¿Cómo, papá? ¿Cómo no te nace salir, correr y ahorcarlo, o matarlo, reventarlo? ¿Cómo él te reventó la vida?" Baruch Hashem, este señor se pudo después volver a casar, tuvo hijos, ahí está él como hijo, tuvo nietos, tuvo todo. Entonces el señor le dijo: "No, yo no me interesa juzgarlo, no es mi business juzgarlo. Yo lo perdono porque yo entiendo que la gente, cuando está en una situación de peligro de vida, busca las alternativas que encuentra, y así es lo que hace. No te preocupes, déjalo." Entonces, cuando uno escucha estas historias de perdón, uno dice: bueno, si este abuelito y la familia del niño pudo perdonar a este señor, que fue una negligencia de él lo que pasó, y este abuelito pudo perdonar a la persona que era su mejor amiga en Hungría, y le robó su pasaporte, y mataron y deportaron a toda su familia, entonces nosotros, Kal Vajomer, ¿qué nivel tenemos que tener para perdonar a las shtuyot que nos hacen a nosotros en nuestra vida? Pero bueno, nosotros tenemos que saber que en manos de nosotros no podemos cambiar circunstancias de vida, pero podemos cambiar el marco de cómo poder ver la vida. Hay una escritora yehudía americana que hizo aliyá, que se llama Miriam Adran, seguramente algunos de ustedes la habrán oído, tiene varios libros de autosuperación, de jinuj, de educación y todo. En uno de los libros, esta Miriam Adran cuenta una historia personal. Ella, como es americana, hizo aliyá más o menos en los años 70 en Israel, y el proceso de aliyá es que primero van a un Merkaz Klitá, un lugar donde hay varias personas de diferentes países, y hasta que les consigue en la Medina un departamento, entonces están ahí, pueden empezar a trabajar a filu viviendo ahí, y tienen la posibilidad económica de trabajar, de aprender el idioma, mucha gente no sabe, y ella cuenta de su experiencia, estamos hablando más o menos en los años 70, que ella vio ella hizo aliyá sola, su familia se quedó en Estados Unidos, y ella dijo que se ve Israel, y en el Merkaz Klitá ella conoció a una señora que se veía muy elegante, como que se veía que ella en algún momento de su vida tenía mucho dinero,
tenía mucho porte, se vestía con mucha elegancia, pero tenía una mirada muy, muy, muy triste en sus ojos. Entonces ella, que tenía ese don de ser tipo psicóloga, varias ocasiones trató de entablar una conversación con ella. La señora era muy, muy, muy calladita. Hasta que ella, como buena americana, más desenfrenada, vamos a decir, en algún sentido, le dijo, ella trabajaba en el correo, la señora está con los hijos, le dijo, mira, mañana cuando vengas de tu trabajo, consíguete una metapellet, consíguete una babysitter, deja a tus hijos aquí, vamos a ir a tomar un café. Yo quiero platicar contigo. ¿Está bien? Y ella se puso muy contenta, dijo, bueno, tengo una amiga, y salieron a tomar un café. Le dijo, cuéntame de tu vida. Y le contó, le dijo, mira, yo soy una persona que vine con mis 3 hijos, mis 2 hijos, nos escapamos de Teherán, de Irán. Nosotros, Baruch Hashem, vivíamos muy, muy bien. Recordemos que los judíos que vivían en Irán eran casi todos, de hecho hay todavía un poquito de judíos que viven en Irán. No sé cómo estén ahora, sé que hay, creo que máximo 300 fue la última información que yo tuve. Tienen un CNIS y todo. Nosotros teníamos muchísimo dinero. Mi esposo vendía tapetes y Baruch Hashem nos iba muy, muy bien. Pero de la noche a la mañana sube este Rasha Khomeini y nos quitaron todas las cosas. Y una tarde que yo estoy viniendo con mi chofer a mi casa con mis hijos, uno de mis empleados, que me ve de lejos, viene corriendo al coche y me dijo, señora, no entre a la casa, porque al señor lo mataron y se están apropiando estos Reshaim de su casa, de sus propiedades, de todo, dese media vuelta y váyase. Entonces ella, con lo que pudo, entró por un lado, sacó un poquito de joyas que ella pudo recoger y se llevó los pasaportes de los niños y el de ella y se escaparon a un lugar para que después, vía Turquía, se pudieran escapar a Israel. Se escapan. Fue una fuga muy difícil, muchas horas. Ella cuenta que fueron 18 horas, estaban sobre los camellos, se hacían en temperaturas extremas, de día mucho calor, de noche mucho frío. Y la persona esta que está haciendo el transporte habla de una manera muy fuerte, muy grosera, les grita frente a cualquier queja de ellos, saca un arma y los amenaza que los va a matar. Y así pasan 2 semanas y media, cruzan la frontera, y ya cuando llegaron a Turquía y de Turquía se iban a ir a Eretz Israel, ya se calmaron todos. A los 2-3 días que estaban en Turquía, ahí en un lugar por ahí, este señor se les cambió radicalmente este señor, que antes era agresivo, brusco, gritón, amenazante, con la pistola todo el tiempo amenazándolos que los va a matar. Cambió el switch, les dice, hola niños, ¿cómo están? Todos se quedaron como así muy asombrados de este cambio. Le dijo, quiero decirles, yo también soy Yehudi. Pero yo me tuve que comportar con ustedes así, porque si en estas 2 semanas y media yo no me hubiera hecho una imagen de malo frente a ustedes, el escape no hubiera resultado. Yo tenía que ponerme a mí como un teflón y ponerme agresivo y fuerte para que funcione lo del escape y que pudiéramos eficientar el tiempo del escape de la mejor manera posible. Si yo hubiera sido Rahman con ustedes y hubiera dicho, ay, chuchu, no te preocupes, y todo se hubiera dilatado, nos hubiera agarrado la policía de Irán y hoy estaríamos muertos. Entonces, gracias a esa conducta mía que ustedes la vieron fuerte, agresiva, gracias a eso nos pudimos escapar y les quiero pedir perdón de todo el maltrato, pero fue parte de. Cuando ella le cuenta esta historia, Miriam Adran rescata esta historia en su libro y dice, ¿cómo es que las circunstancias no cambian, pero el marco en el que uno puede poner esas circunstancias sí uno lo puede cambiar? Si las cosas que suceden en la vida, uno tiene la capacidad de ponerle el marco que uno pueda emocionalmente y se preste esa situación para poder ponerlo. Quiero compartir con ustedes un poquito de la parashá misma y a lo mejor si nos da tiempo relacionarlo un poquito con el día de hoy, las que estamos ayunando hoy es Asara B'Tevet, porque, bueno, ayer hablamos un poquito de qué representa Asara B'Tevet, pero indirectamente, o más bien muy directamente, hoy fue el inicio de la no destrucción mamás del Bet HaMikdash, pero fue como empezó todo cuando empezó la Jomá, la muralla alrededor de la ciudad
de Jerusalén. Y nosotros sabemos que el tema de Sinat Hinam, el tema de odio gratuito, que los jajamim lo llaman odio gratuito cuando en verdad no sé si hay alguien que odie gratuito, siempre hay un motivo que uno busca para odiar al otro, pero jajamim en el fondo le dicen, en frente a cualquier situación interpersonal, cualquier odio se debería de llamar odio gratuito, porque por más que exista un motivo para ese odio, finalmente tú lo tienes que ver en tu cabeza como un odio que no vale la pena tenerlo. No vale la pena cargar con ese paquete de odio. Y así dice el Sefer Haredim, dice, Legabe sinat hinam tib lo tisna et ajija biloadeja. En relación a la prohibición que la Torah trae, que no se puede odiar una persona a otra persona en la parashá de Kedoshim, en el libro de Vaikra, dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Ve'u shoresh kol haraot. Es la raíz de todas las cosas malas que pasan en el mundo. Re'e, dice el Sefer Haredim, fíjate, kama garma sinat Yosef leahiv. Tanto problema que hubo entre los hermanos de Yosef y Yosef, ve'al sinat hinam anu vegalut aaroj hazeh mikol hagaluyot. Esta venta de Yosef y este odio de los hermanos de Yosef hacia Yosef, aunque ellos se sentaron, y ya lo explicamos en Vayeshev, hicieron un din y se consideraron un Sanedrín que podían juzgarlo, y que para ellos lo que ellos estaban haciendo estaba bien, hasta el punto que involucraron a Boreolam mismo en esta sociedad secreta de que nadie va a abrir la boca. Yitzhak tampoco abrió la boca, nadie dijo nada durante 22 años, todos mantuvieron este pacto en secreto. Al final la raíz fue una raíz, aunque la quisiéramos justificar, y era justificada, y en los ojos de ellos era justificado, porque Yosef hablaba la Lashon Hará, y porque Yosef estudiaba solo Torah con el papá, y gracias a la Lashon Hará ellos habían entendido que el papá no estudiaba Torah con ellos, entonces toda la Torah se va a perder, y ellos no van a tener acceso a la Torah. Ellos tenían un pensamiento que según ellos estaba justificado ese coraje y esa venta. A reallá que durante 22 años nadie dice nada. Y cuando la semana pasada empiezan a ver que las papas queman, ellos empiezan a decir, como tenemos que hacer las personas cuando vemos que las cosas no salen bien, a ver, algo habré hecho yo mal, que por eso todo me está saliendo mal. Entonces empiezan a reflexionar y dicen, sí, cuando lo tiramos al pozo, Beithanenó lefanenu, y empezó a suplicarnos misericordia, no fuimos misericordiosos, pero del etzen, de la esencia de la venta, ellos no se arrepienten. En ningún momento. La mejor reallá es que en ningún momento ellos están pidiendo perdón. Incluso la semana que viene, cuando se va a morir Jacob Avinu, y ellos empiezan a estar en un estado de miedo, de que ahora, hasta ahorita Yosef no nos hizo nada porque Jacob estaba vivo. Ahora que Jacob se murió nos va a matar. ¿Por qué ellos interpretaron eso? Porque, mientras todo el tiempo que estaba Jacob, Yosef los invitaba a comer a su casa. Cuando Jacob se muere, Yosef los dejó de invitar. ¿Ves por qué Yosef los dejó de invitar? Bueno, se los voy a contar ahora, pertenece más a la semana que entra. Es porque Yosef dijo, ¿cómo nos vamos a sentar en la mesa? Mientras estaba mi papá me decía, siéntate tú junto a mí. Junto a Yosef se sentaba Yehuda, junto a Yehuda se sentaba Reubén, que era el primogénito, y después se acomodaban todo por orden, como iban por edades. Ahora que papá no está, ¿qué hago? Siento yo en la cabecera a Yehuda, junto a Yehuda lo siento a Reubén, y yo me siento tercero, no puedo porque yo soy el virrey de Mitzrayim. Me siento yo en la cabecera, va a haber bronca conmigo. Siento a Yehuda en la cabecera conmigo, va a haber bronca con Rubén. Siento a Rubén en la cabecera conmigo, va a haber bronca con Yehuda. Entonces yo no quiero tener problemas con nadie, mejor no invito a comer a nadie. Esa era la interpretación de Yosef. Los Shevatim interpretaron de que esa ya no invitación es que ya somos personas no gratas, entonces hay bronca y nos van ahora a dar por la cabeza por lo que pasó hace 22 años. Entonces, no, más 22, más 17 va a pasar eso. Entonces, fue esta situación de incomodidad y Yosef les dice no, y otra vez llora, y así varias veces.
¿Cuándo es que Yosef está aguantándose todo el tiempo de no llorar? Hasta que lo yahal Yosef od leitape, cuando Yosef ya no pudo aguantar más. Entonces cuenta la Torá que cuando Yosef se reencuentra con los hermanos, con el hermano, perdón, con Binyamin, le dice la parashá de la semana pasada, en el Perek, no, perdón, esta parashá, aquí, Perek Mem Gimal, Pasuk Lamed, Vayemaer Yosef Kinim Kerura Hamab el Ajiv, Vaibakesh Livkot, quiso llorar cuando se encuentra con Binyamin, pero se aguantó, Vayabo a Hadra, Vayeb Shama, y fue a su heder y lloró ahí. Y ya se lavó la cara, Pasuk Lamed Aleph, Vayirchatz Panab, Vayetze, Vayitapak, Vayomer Simulechem. Entonces ya se aguanta y hace que venga la comida para que estén todos. Antes de eso, él se encuentra con Binyamin, con su hermano, y se posterna con su hermano. Vaisá Enab, y levantó los ojos, Pasuk Haftet, Vayaret Binyamin Ajiv, y ve a Binyamin su hermano, Benimo, el único hermano que él tiene de su misma mamá. Vayomer, Azea Jijema Katón, este es el hermano chico que ustedes me dijeron que me lo iban a traer. Vayomar, y le dio una verajá, Elokim Yehonja Bni. ¿Sí? ¿Qué es Elokim Yehonja Bni? Hashem que te dé gen y hijo, le dice Yosef a su hermano Binyamin. Viene Rashi sobre este pasuk y dice, Beshear Shevatim Shamanu Hanina. En los otros Shevatim nosotros escuchamos que cuando uno se expresa de los hijos Milashon Hanina. ¿Cómo sabemos? Porque cuando Jacob se encontró con Esab, le dijo, Miel Elach, ¿quiénes son estos? Entonces Jacob le contestó, Asher Hanan Elokim et Abadeja. Estos son mis hijos que Hashem Hanan me los dio con gen, me los dio con Haniná, no me merezco nada. Hashem me los dio. Ubinyamin Adain lo nolad. Entonces, como Binyamin todavía no había nacido, porque esto fue antes que nazca Binyamin, entonces Yosef le quiso dar una verajá a Binyamin que Hashem le deja Haniná con sus hijos. Pero cuando en el momento que ya no aguantó más, tuvo muchas ganas de llorar Yosef, cuando Binyamin le dijo gracias, pero yo tengo también hijos. Y acá hay también una conversación que Rashi la trae la semana pasada, pero que está en la Gemara, de esta conversación que la Torá no la pone sobre la mesa. ¿Qué hubo entre ellos dos? Platicaron. Le dijo, sí, ¿ya tienes hijos? Sí. Bueno, vamos a leer todo el resto de la Gemara. Dice, Shalu, Yeshleja Ahmed, ¿tienes un hermano de tu misma mamá? Amarlo, Ayali, tengo un hermano. Veini yo de Aijanu, pero yo no sé en dónde mi hermano está. Yeshleja Banim, ¿tienes hijos? Amarlo, Yeshli Azara, Baruch Hashem, tengo 10 hijos. Amarlo, Umashmam, ¿y cómo se llaman estos hijos? Le dijo, empezó a nombrar todos los hijos de Binyamin, que los nombra esta semana, que están dentro de los 70. Bela, Becher, etc. Nombres muy raros que Yosef no había oído nunca. Bela, Becher, qué nombres que están muy raros. Entonces le dijo, Mativam, ¿por qué tienen esos nombres? Entonces le dijo, Kulam al Shem Aji, Veatzarot Asher Metzau. Todos mis 10 hijos tienen nombre que hacen alusión a mi hermano perdido y a todas las tzarot y a todos los sufrimientos que mi hermano tuvo. Bela Ben Bet Lamet Ain, no Bela como conocemos hoy, que es Bella, nombre de mujer, no. Bet Lamet Ain, que fue tragado entre las sumot. Becher, porque era el mejor. Y así Rashi trae lo que la Gemara trae, todo el desglose de los 10 nombres que puso Binyamin a sus hijos, todos en recuerdo de Yosef. Entonces, cada vez que Binyamin tenía un Brit Milá, y el Jajam le decía, Beikaresh Mobe Israel, Bela, Becher, ¿cuál era el otro? Ashbal, Gera, Naaman, Aji, Rosh, Mupim, Jupim, Yere, ¿qué más? Eret, todos los es. Se dio cuenta Yosef que hay alguien en la familia que sí se acordaba de él, que no fue
olvidado completamente, como los otros Shevatim aparentaban que ya se habían olvidado de él. Tiene alguien él, cercano a él, que se acuerda de él, que se acordó de él, que cada vez que tuvo un hijo le puso el nombre de su hijo con algo que tiene que ver con él. Veninkeru Rahamab, otra vez le da muchas ganas de llorar y se va rápido y se esconde y llora, como agradeciéndole de alguna manera a Boreolam y a Binyamin también, pero todavía no dice nada, de ese gran detalle que tuvo. Vemos a que Yosef, a Filu, que estaba en una situación de que cualquiera hubiera dicho, bueno, a mí me vinieron mis hermanos que se la coman, ¿qué me importa? No, él todo el tiempo seguía sintiendo esa sensación de pertenencia. Todas las personas necesitamos pertenecer a algo, a alguien. La familia es muy importante, pero queremos ser parte activa de esa familia. Él estaba casado, ya tenía 2 hijos y todo el tiempo vemos a un Yosef buscando qué pasa con mis hermanos. ¿Soy parte de? ¿O ya se olvidaron de mí? ¿O ya no formo más parte de eso? ¿Tengo un Helek con ellos o ya no tengo más Helek con ellos? Todo el tiempo lo vemos a él buscando esa parte, que él quiere tener esa relación con la familia. Nimkeru Rahamad el Ajiv, a su hermano. Pero bueno, viene Rabenu Bajie en el Perek Nun, que ya es un poquitito más adelante, en la Parsha de Vayechi, y lo repite Rabenu Bajie también en Miketz y también en Baigash, en el Perek Nun, Pasuk Yud Zayin. En el pasuk que dice, Kotom brule Yosef, Ana sana pesha ajeja bejatatam, kirraa gemaranuja, beata, sana le pesha abde lo que abija, bayeb, Yosef bedabram elav. Otra vez Yosef llora, que es cuando se muere Jacob y los hermanos le mandan a decir, algunos dicen que era Serach Batayer, a otros dicen que era Bilá, le mandan a decir que Jacob mandó a decir que por favor perdone lo que dijo Abija Tzivá, tu papá nos ordenó esto. Dice Rabenu Bajie, Vayeb Yosef bedaveram elav. Llora Yosef cuando le dicen esto. Tekev sheiskirolo aviv baja legó de la aba. Cuando le dijeron papá dijo, se volvió a acordar del papá y empezó a llorar otra vez. Venimkeru Rahamab, y su corazón se le hizo blandito, se tuvo mucha misericordia. Y acá aparentemente parecería que los hermanos están pidiendo perdón, dice. Pero no se ve una respuesta de Yosef. No se ve abiertamente una petición de perdón y tampoco se ve que Yosef los haya perdonado. Velo ve'era Katuv. No explica el Katuv lo que está pasando. Vekvar viru rabotenus a la Gemara en Yomá dice, Shekol mi shechatá lejavero, de asá chuva, si yo pequé contra una persona y hice teshuvá de ese pecado, pero no le pedí perdón a esa persona de ese pecado, ¿se me perdona o no se me perdona? No se perdona, se entiende que no se perdona. Por eso antes de Kippur es tan importante pedir perdón, hasta que esa persona pida perdón. Y aunque en los psukim anteriores que vimos en esta parashá, que dice, Vainajemotam, los perdonó, Vainajemotam, ¿cómo se podría decir? Los consoló, Vaidaber el Ibam, y les habló a su corazón. Parecería como que las cosas ya se habían acomodado. Lo rainu sheiskira katuv mejilá. No hay en ningún momento donde alguien pidió perdón y la otra persona le dijo te perdono. Si el otro lo perdona sin pedirle perdón, ¿se le perdona? Probablemente sí.
Sí, porque acá lo importante es el perdón. Y acá no vemos que hubo ni ellos pidieron perdón, ni Yosef tampoco dice en ningún lugar que los perdonó. Se entiende perfecto que sí los perdonó, lo que está diciendo Rabenu Bajie, pero la palabra perdón, mejilá, slijá, no está en todo el contexto de la Torá de aquí. No está, no hay. Ni ellos le pidieron, ni él. Se entiende que él los perdonó, porque les está... A ver, una persona que le dice, vengan, acérquense, llora con ellos, los abraza, les da regalos y les dice, ustedes están haciendo corajes o se están sintiendo mal de lo que yo aparecí aquí. Ustedes no tienen nada que ver. Ustedes me vendieron, pero Hashem me mandó aquí. Entonces, una persona que tiene ese approach de la vida, de cambiar el marco, de poder confrontarse con la persona que le hizo, con las personas que le hicieron tanto daño en su vida. Vamos a decir que ahora Yosef ya está tranquilo porque ya pasaron muchos años de lo que pasó, pero todo el tiempo perdido que tuvo con su papá, ¿cómo los perdona? Es decir, del Hilul Hashem tan grande, ¿cómo se les puede perdonar a los Shevatim el Hilul Hashem tan grande que hubo con los Midianim y con los Ishmaelim? Arreaya que la vida hizo que 1000 y pico de años después hubieron a Sarar Ugemalhut o no los hubieron. Sí los hubieron. ¿Y qué tipo de torturas tuvieron estos 10 tzadikim grandísimos? Terribles. Rabbi Akiva, que es uno de los más famosos, o Rabbi, ¿cómo se llama el otro? Rabbi Haniná, que lo envolvieron con un Sefer Torah y le ponían para que dilate la muerte, y él le dijo a su torturador que si apresura su muerte, le da parte del Olam Abba, y le preguntaron sus alumnos, ¿qué estás viendo? Y él dijo, veo un pergamino quemado, pero tiot por hot ba'avir, y las letras que están en el aire subiendo, y el Rabbi Ishmael, que era muy guapo, que la Reshaí de la hija del emperador, se enamoró de la belleza de Rabbi Ishmael, y cuando el emperador le dijo a mi hijita, no puedo hacer que él se case contigo, le dijo, bueno, entonces no, entonces arránquenle la cara, y se hizo un muñeco con la cara de Rabbi Ishmael. ¡Qué dolores! ¿De qué gente estamos hablando? Gente que Hashem tuvo que escoger ese nivel de 10 tzadikim por los 10 shvatim. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael y todo el desglose. Aquí imprimí del Mahzor. Bueno, yo lo tengo en el Mahzor porque Ashkenazim lo dice. ¿Cómo puede ser con todo el nivel de ellos que no? ¿Cómo puede ser? Pasa. Por eso la Torah es tan sabia y nosotros tenemos que estudiar de la Torah. Pasa con gente muy grande que cree que está haciendo las cosas bien y que cree y defiende una verdad, aunque se da cuenta que esa verdad no es funcional, que al final todo lo que ellos creyeron que estaban alejando a Yosef de sus sueños, lo que hicieron ellos, ¿qué fue? Acercarlo. Gracias a que ellos lo vendieron, Yosef llegó a donde llegó. Bueno, entonces, Mikol Makom lo raínu sheyaskira katu mejilá be Yosef, velo sheyodelaim sheisap isham bejatatam, veimken metu veonsham velo mejilat Yosef. Ellos se murieron y ese pecado quedó pendiente cuando ellos se murieron y sin el perdón que Yosef les haya dado. Veí efshar leitkapel al bonam rak bimjilato. Y a ellos se les hubiera perdonado si nada más ellos hubieran pedido perdón y se les hubiera perdonado. Vealken utzrach aonesh liyoto kamus. Por eso Hashem tuvo que esperar y esconder ese castigo que tuvimos que recibir después, leahar zman, mucho tiempo después, beainian asara aruge malhut. ¿Sí? Y esto es cuando fue después en lo de asara aruge malhut. Es muy fuerte esto, lo que estamos viendo. Hashem los cegó, pero nunca abrieron los ojos. ¿Por qué no se los abrió? Hashem no los cegó. Uno Mora. solo. Sí. Mora, yo. Hola, buen día. Una pregunta, pero entonces, ¿no se vale que Yosef los perdonó? Eso no, si ellos no pidieron perdón, ¿no se contó? No dice que Yosef los perdonó tampoco.
Bueno, pero que una persona Yosef- que, como tú dices, si no los hubiera perdonado, pues no los invita a su casa y no les así, o sea, Yosef los trató muy bien y los calmó y los consoló y les habló muy bonito, pero en ningún lugar dice que hubo un perdón. Nosotros suponemos que los perdonó, pero no estamos... algo faltó aquí, en esa paz. Probablemente lo que haya pasado es de que, bueno, olvidemos lo que pasó y sigamos adelante. Ya, olvidemos, ya, vamos a dejar el pasado pisado. Hashem no es que lo cegó. La persona tiene libre albedrío y Hashem sabe todas las decisiones que las personas vamos a tomar. Y Hashem está sobre el tiempo y sobre el espacio. Por eso es tan difícil entender el tema de lo que es la Bejirá Hofshit, de que una persona pueda tener un libre albedrío, pero tenemos que creer que hay un libre albedrío. Los Shvatim vendieron a Yosef porque escogieron vender a Yosef, porque decidieron vender a Yosef y se tenían que hacer cargo de esa decisión. Que a la larga, esa decisión fue una decisión que benefició al pueblo de Israel, porque Hashem hizo que pase esto para que los Yehudim lleguemos a Mitzrayim y en lugar de llegar con cadenas de hierro como deberíamos de llegar, porque así van los esclavos, Hashem preparó el terreno, mandó a Yosef antes, Yosef se hizo un virrey, preparó todo el terreno, hizo mucho dinero, guardó el dinero para que los judíos tengan mucho dinero cuando salgan de Mitzrayim varios años después, y todo lo hizo Hashem. Finalmente todo lo hizo Hashem, pero la conducta de la persona es la que afectó a que esto suceda. Obviamente con la autorización y con el permiso de Hashem. o sea que la conclusión es que como sucedió lo de los Hazara Rubén Malhut, entendemos que Yosef no los perdonó. Correcto, así dicen los jajamim, eso es. Como después tuvo que haber algún tipo de capará por Exacto. esto, y esa capará fue con este tipo de gente, no fueron 10 personas normales, fueron 10 talmidei jajamim muy grandes, entonces entendemos de que quedó un pedacito de la deuda sin saldar. Y una preguntita más. ¿Y si alguien perdona, como todas las noches Areni Mujeres de Solajat, eso se vale? O sea, ¿se supone que Yosef ni eso hizo? No sé, está muy fuerte lo que estás diciendo, no sé. Nosotros O sea, ahora no, tenemos la ventaja de que tenemos Torah. Antes no había Torah. Es decir, ellos okay. toda la Torah que cumplían era una Torah en potencia por Ruach HaKodesh. Pero es que estoy haciendo la pregunta con un fin práctico, o sea, de entender que si una persona no te dice, te perdono, no, o sea, hay que insistir. O sea o al revés, porque eso ya lo sabíamos, pero para uno decir yo, saber que uno tiene que decir, yo perdono. También son otros niveles, ¿no? Sí, estamos hablando también de en otros niveles, pero sí hay que decirlo, sí es importante. No podemos decir... O sea, no vale con decir, no me pasa nada, yo ya lo perdoné, ya. No, hay que si ir a decírselo. Sí. Pero hay que ir a decírselo. Nada, ya lo perdoné, está bien, si ya lo perdonaste. Lo que creo yo que se entiende de Rabenu Bajie, aguas, esta es la opinión de Rabenu Bajie. ¿Sí? Bueno, pues, Rabenu Bajie, ¿sí? Rabenu Bajie. Está bien, pero si nosotros nos vamos a otros mefarshim, en otros mefarshim se entiende que en esa conversación de Nehemá sí hubo un perdón y que Rasha encontró un motivo para llamar a los 10 Hazara Rubei Malhut y decirles que a ustedes en su Torah dice que una persona que secuestra a otra persona y cobra un rescate merece la muerte. A ver, ¿a dónde está la muerte de estos Shevatim? Si los Shevatim se murieron solos. Entonces yo voy a hacer esto de los Shevatim y agarró, y era una gezerá. De hecho, cuando Rabbi Ishmael y Rabbi... ¿Quién era el otro? Habían dos jajamim, espérenme, ¿quién era el otro? Rabbi Ishmael y el otro más subieron al Shamaim para preguntar si realmente esta era una gezerá o ellos tenían que hacer algo o escaparse o lo que sea. Les contestaron, es una gezerá, llamame a Jorea Pargod, él escuchó detrás del bosque que hay ahí, estamos hablando en criterios espirituales, esta es una gezerá milefanay.
y escucharon que Hashem, los malajim se estaban quejando con Hashem, y Hashem les dijo, si escucho otra queja más, volteo el mundo. Así está en el Piut el Esquerá, así se dice. Entonces, no, Rabenu Bajie y otros Jajamim, el Sefer HaJaredim y otros, explican de que se entiende de que como no está escrito abiertamente que hubo una situación de perdón, se siguió arrastrando esto. Pero Gracias. probablemente, bueno, cuando venga el Mashiach, Eliyahu Anabí nos va a explicar bien cómo fue la cosa, pero se entiende de los Sukim y de la mayoría de los Mefarshim que aunque ellos no pidieron perdón, Yosef sí los perdonó, por la conducta que está teniendo Yosef. Ahora, también existe una situación de que haya alguien que le diga a la otra persona, ya, vamos a olvidar lo que pasó, pero no lo perdona. Existe también una situación de que no tiene caso seguir hablando de algo que Claro. nos lastima a ambos, y ya, olvidemos eso. Lo que pasó, pasó, pero no estoy segura si hubo un perdón de eso. ¿Sí? Es decir, a lo mejor hay Gracias. mejilá y no hay slijá, o hay slijá y no hay mejilá. De hecho, es algo que quedó pendiente y que en cada Kippur se renueva. Lo estaba leyendo aquí, que el único día que nosotros le decimos, le invocamos a Boreolam y le decimos que Boreolam es Salhan, que atá Salhan le Israel umojlan le Shipte Yeshurun. El único día que decimos esa verajá es en el día de Yom Kippur. En ninguna otra tefilá no se dice Shipte Yeshurun, que es Mojlan le Shipte Yeshurun. Perdonas a los Shebatim del pueblo de Israel. ¿Qué es esto? Contesta el Meshech Jochma, porque nosotros en Kippur pedimos pedimos dos cosas de perdón. ¿Qué es Solhan le Israel? La raíz de todas las Averot Ben Adam la Makom. ¿Cuáles fueron? El Geta Egel. ¿Y cuál es la raíz de todas las Averot Ben Adam la Javeró? La venta de Yosef. Entonces sí es una cosa muy fuerte, ¿sí? Y nosotros hasta el día de hoy lo seguimos repitiendo. Bueno, Gracias, Mora. vamos entonces a ¿cómo se dice? A cerrar un poco el círculo de esto de lo que estamos hablando. Nosotros vemos de que hay cosas, nosotros vemos de Yosef Atzadik la capacidad tan grande que él tenía de poder asumir situaciones difíciles en la vida con un approach distinto al que nosotros generalmente estamos acostumbrados a ver. Nosotros generalmente cuando tenemos una situación que no nos gusta, tendemos a victimizarnos por esa situación que no nos gusta y decir, ¿cómo puede ser? Yo soy una buena persona, yo no me merezco esto, ¿no? Y buscar cosas. Y Yosef Atzadik a nosotros nos enseña cambiar ese canal. Y Yosef tuvo esa capacidad tan grande, y es una capacidad que nosotros también somos Yosef, como dice el pasuk en Teilim, Noé, Katzon Yosef, y ahí dice Rashi, todo Am Israel es como Yosef. Nosotros tenemos que aprender de Yosef a tener esa capacidad de, frente a una cosa que no nos gusta, y una situación de disconformidad y de algo que no nos guste, cambiar el marco de eso de lo que no nos guste y entender de que las cosas que nos pasan tienen un motivo de ser. Nosotros somos shlichim de Akadosh Baruj Hu, nosotros somos emisarios. Yosef se los dice varias veces en la conversación en esta parashá. Kiloti, ¿cómo lo leímos antes? Ustedes me vendieron, pero le mejía shelachani. Lo shelachtem otikan. Hashem fue el que me mandó. Hashem fue el que hizo eso. Y ese pensamiento de decir, si es Hashem el que está haciendo todas las cosas, porque es Hashem el que hace todas las cosas, hay un motivo de ser. Tiene que haber algo. Tengo que encontrar en esta situación un shlichut. Hashem me está pidiendo que yo haga algo aquí. ¿Qué es? No sé, tengo que buscar yo qué es el shlichut que tenemos que hacer, qué es la cosa esta que tenemos que hacer y no dejarnos derribar por circunstancias de la vida que nos quiere el Yetzer Hara derribar.
Nosotros tenemos que ser más fuertes que el Yetzer Hará y confrontar al Yetzer Hará y decirle, tú quieres que yo me caiga frente a esta situación que estoy pasando. Yo no me voy a caer. Este es un Shelihut que yo tengo que hacer y yo voy a traspasar y voy a hacer ese Shelihut. ¿Y sabes por qué estoy tan segura que yo puedo hacer ese Shelihut? Porque la Torá misma determina que cuando un Sheliach manda, cuando alguien está haciendo un trabajo de Shelihut, de un mandato, Shlucho shel Adam kamoto. Si yo soy el Sheliach de alguien que me mandó para que haga algo, yo en potencia tengo la fuerza, tengo la carta poder de esa persona. Entonces, Shlucho shel Adam kamoto. Ve a Meshaleach no tenkoach la Shaliach. Eso es un concepto alágico que Hashem lo cumple también. Si nosotros somos mensajeros de Hashem, nosotros somos emisarios de Hashem, nosotros somos embajadoras de la divinidad, porque eso es lo que somos. Tenemos un pedacito de Hashem adentro de nosotros. El shlihut de vida que nosotros tenemos, ¿quién nos da la fuerza para que podamos hacer ese shlihut de vida? Borolam. Hashem es el que te da la fuerza para que tú lo puedas hacer. Entonces, Hashem está con nosotros. Imo anoji betzara. Bechol tzaratam lo tzar. Hashem está compartiendo con nosotros nuestro dolor. Y al compartir con nosotros nuestro dolor, Hashem está con nosotros, dándonos las fuerzas suficientes para que podamos seguir con este Shelihut que nosotros tenemos. Esa es la lección tan fuerte de Yosef. Poder pararse frente a los hermanos y decirles lo que pasó y mandarle a decir al papá, no te enojes con ellos, porque ellos fueron como Jamorim, ellos fueron como marionetas, ellos hicieron lo que Hashem les dijo que hagan. Y yo estoy aquí porque Hashem me mandó aquí. Al margen de que ellos estuvieron involucrados con esto, sí. A mí no me gustó, sí. No estuve contenta, no. Yo no estoy diciendo a ponerse a bailar en esa circunstancia, pero entender que en esta circunstancia también está Hashem conmigo y Hashem no me va a abandonar. Y esa conciencia de que Hashem está con nosotros y que nosotros somos un pedazo de Hashem caminando, tiene que ser tan fuerte en nosotros que cualquier circunstancia de vida en la que pasemos no puede tumbarnos, porque a Hashem no lo tumba nadie. Y nosotros estamos con Hashem. Ese es un punto muy, muy fuerte. Nosotros la semana que viene, el viernes que viene, se va a cumplir un año. No sé, aquí está Raquel. Sí, las que se fueron el año pasado al Sium Hayaz. Ya pasó un año que pasó el Sium Hayaz. En el Sium Hayaz, quiero contarles una anécdota que la oí del protagonista, no porque me lleve con el protagonista, ojalá, me vendría muy bien llevarme con gente como él. El protagonista y una de las personas que organizaron el Sium Hayaz el año pasado en el MetLife, a ver, que me diga Raquel si estoy equivocada, se llama este señor Sol Verdiger. No sé si apareció el año pasado ahí en el Sium Hayaz. ¿Quién más estuvo en el Sium Hayaz? ¿Hubo más gente aquí que estuvo en el Sium Hayaz? Yo no me acuerdo, la verdad, Mora. Bueno, este señor... ¿Qué? Del nombre no me acuerdo. Bueno, este señor... Pero la historia sí. A ver, este señor Sol Verdiger, que es un empresario muy, muy adinerado, Baruch Hashem, él tiene una empresa que manufactura ropa deportiva para diferentes deportes en los Estados Unidos. Y aparte es una persona, Baruch Hashem, Baltze de acá, grandísimo, y una persona Shomer Torah Mitzvot, y una persona muy activista. Él es, aquí leí que es el chairman de Agudat Israel de Estados Unidos y del Sium Hayaz y de todo. Él cuenta que, bueno, les voy a contar dos anécdotas de él. Primero una que tiene que ver directamente con el Sium Hayaz, para que nosotros veamos cómo Hashem tiene todo preparadas las cosas y que uno no sabe por qué uno hace X cosa, no sabe, y al final van sucediendo las cosas. Cuentan que el año pasado, seguramente que tú te acuerdas muy bien, porque esa es una experiencia para todas las personas que fueron al Sium Hayaz, muy significativa. Habían 90.000 Yehudim en ese estadio de MetLife en New Jersey, congelados de frío,
más de 2.711 hojas que cada uno que hizo el Siuma Jazz estudió del jazz. Y en ese momento, a mí la parte que me hizo muy emocionante cuando la vi en internet fue cuando enfocaron a toda la gente que era sobreviviente de la Shoah, y cuando hicieron, ¿qué fue Raquel? ¿El Sium o el principio de la otra Masejet cuando contaron el Maaseh el Rabbi Isahar Frank fue? ¿O quién fue el Rapé Sacrón que contó el Maaseh este de la Gemara? Creo que Rapé Sacrón. Que rescataron esa Gemara y que con esa hicieron el Sium, me parece. Fue muy, muy impresionante cómo habían sobrevivientes de la Shoah y cómo enfocaron a esa familia que estaba el bisabuelito, el abuelito, el hijo y así, todas las generaciones, y que Hitler y Mark Shemó quiso terminar con nosotros y no pudo, Baruch Hashem. Pero bueno, este señor Solberdiger contó cómo fue que se les ocurrió la idea de hacer del MetLife y todo, cómo es que tuvieron acceso. Primero, que el MetLife es un lugar muy, muy caro. La pura construcción del MetLife costó 1.6 billones de dólares. Imagínense lo que es esta cosa. Y bueno, pero ellos cuando ya iban a hacer el Siuma Jazz, el Siuma Jazz anterior, ya estaban pensando cómo hacer el Siuma Jazz que fue el año pasado. Y este lugar tan famoso, empezaron cuando surgió la idea de hacer el Siuma Jazz ahí, todos le dijeron a este Sol que está loco, que va a ser imposible, que no se lo van a querer rentar ni nada. Al final tuvieron muchas pláticas y Baruch Hashem, como ustedes saben, uno de los dueños del MetLife también es Yehudi. Y los mismos constructores del MetLife, también uno de los constructores de los arquitectos también era Yehudi. Entonces, cuando ya cuenta el señor Solberdiger, que cuando ya están en las juntas finales, ya para firmar el contrato y terminar el acuerdo, en la junta un señor se para y dice, yo quiero decir algo antes que acabe esta conversación, antes que acabe este acuerdo. Entonces estaban ahí los dueños del MetLife, que es el señor Tish y el señor Johnson, que son socios ahí, y él empieza a decir, dice, a mí me tomó 10 años ¿cómo se dice? Diseñar y construir el MetLife. Y a medida que iba pasando, yo ya soy una persona mayor, está diciendo este señor, a medida que iba pasando el tiempo, yo me empecé a volver una persona más como introspectiva hacia mí misma y empecé a preguntarme cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué me voy a llevar dentro de 120 años de todas las experiencias de la vida que tuve? ¿Qué me voy a llevar de todas las experiencias? Y una sensación de vacío se apoderó en mí. Y dije, 10 años de mi vida lo dediqué a construir un estadio de fútbol. ¿Qué hice 10 años? Yomam Balayla estuve trabajando para hacer un estadio de fútbol. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Qué voy a dejar en este mundo yo como persona? Por 10 años yo pensé que no estaba haciendo nada y me remordía la conciencia, pero yo soy Yehudí y yo me di cuenta ahora, cuando ustedes están firmando este contrato, de que ahora sé para qué Hashem hizo que yo diseñe y construya el MetLife. Para que el 1 de enero del 2020, 90.000 Yehudim se reúnan y canten y bailen y festejen que estudiaron la Torah juntos y se celebre el Yahadut en contra del antisemitismo y en contra de todos los pronósticos que todo el mundo dijo y pensó que al Am Israel se iba a tumbar. Trajimos la luz de la Torah al mundo. Ahora sé por qué gasté 10 años de mi vida y por qué se gastó 1.6 billones de dólares. Son historias que uno tiene que aprender. Y la segunda anécdota de este señor Sol, que la escuché de él, no porque la escuché de él, sino escuché una entrevista que le hicieron a él, de que las cosas pequeñas que uno hace, uno no sabe qué impacto pueda tener en la vida del otro. Como yo les dije recién, él cuenta que él tiene una empresa en Nueva York, que él fabrica, manufactura ropa, manufactura
ropa deportiva para los equipos de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, como él, aparte de ser un empresario muy, muy rico, aparte es un activista, tuvo en diferentes situaciones relación con Ban Ki-moon. Las personas que saben de política, este señor era el secretario de las Naciones Unidas, yo no sabía de qué años era, desde enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2016. Caniré que los puestos de secretario de la ONU duran como 10 años. Ban Ki-moon es una persona coreana, me imagino yo, y él fue secretario de Estado. Recordemos que en estos años hubo mucha intifada, hubo mucha situación con los árabes, también ahora lamentablemente, pero ahora está Baruch Hashem más tranquilo. Entonces, él estaba mucho con él, hablaban, se habían hecho amigos. En una ocasión, él lo llamó, Ban Ki-moon lo llamó al señor Sol Verdiger y le dijo, oye, en tu empresa tú tienes un sistema de como empleos de verano, una cosa así entendido del inglés. Le dijo, sí, a veces viene gente de otras empresas o de otros países, nada más hacen unos meses trabajan en mi empresa, tipo junio, julio, agosto, una cosita así. Bueno, porque yo conozco a alguien que está interesada, es la hija del embajador de Corea. No, perdón, ya me quemé todo el chiste. Yo, ¿le puedo dar tu teléfono a alguien? Sí, ok, ya, terminó la conversación. Y, yo qué sé, como 6, 7 meses después, le habla a él, le dice su secretaria, señor Sol, si tiene una llamada del embajador de Corea. Mapito, me la pasa así. Le dice, yo soy el embajador de Corea en Estados Unidos, y la verdad te tengo mucho que agradecer. ¿De qué me tienes que agradecer? Te tengo que agradecer porque mi hija entró a trabajar como diseñadora en tu empresa en los meses de junio, julio y agosto. Y la verdad estuvo muy, muy contenta. Y te quiero agradecer. Te puedo invitar a un restaurante kasher. Yo aquí estoy googleando en Manhattan, un restaurante kasher. ¿Podrías venir a comer conmigo? Sí, claro que sí. Va y come con él y todo. Ok. Pasa el tiempo. Y en esa conversación, en ese almuerzo, ¿qué le dice? Le dice, te quiero contar algo que mi hija está muy impresionada. Mi hija está muy impresionada porque ve que en tu empresa, ella nunca había visto que en una empresa de repente interrumpen muchos de los que están trabajando en la empresa y se van a un cuartito a rezar. La gente reza en la empresa y él dice, sí, nosotros hacemos minyan de Minjá y Arbí todos los días. Y entran rabinos a tu empresa, sí, viene Shelihim a pedirse de acá. Y todas las mujeres están vestidas con mucho tzniut y hay mucho respeto entre géneros. Mi hija quedó muy, muy impresionada, hasta tal punto que está tan impresionada que llevan varias noches que ella viene a contarme, wow, mira cómo son los Yehudim y así. Ok, terminó. Pasó el tiempo y hubo una serie de ataques de los árabes en contra de los Yehudim y no sé qué. Y había una propuesta en la ONU para no sé qué ley hacer en contra de Israel. Y embajador de Israel se comunicó con el representante de Corea en las Naciones Unidas para decirle que se abstenga de votar en contra de los Yehudim, porque él personalmente conoce a Yehudim que son muy buenas personas. Y no puede ser que hay Yehudim que son muy buenas personas en un lugar y los Yehudim en otro lugar no. Si son Yehudim en todos lados. Entonces, Corea se abstuvo de votar en contra de Israel en una vez, gracias a que un Yehudí en Manhattan le dio el trabajo, que él ni sabía quién era la chava esta, a la hija del embajador de Corea en Estados Unidos. Y el Shem Tov que tuvo, que esta chica quedó impresionada y dijo, ¿cómo vas a permitir, papá? Te tienes que comunicar con el canciller para que Corea no se involucre. Los Yehudim son buena gente. Uno nunca sabe las cosas que uno hace y el impacto positivo que uno genera en otra persona. Estos no son cuentos Bobema, sin quitarle el honor a las Bobema, a los cuentos de las Bobes, que también son siempre muy ciertos, pero bueno, así se dice que son Bobema. No, esto yo lo escuché en una entrevista que le hicieron a este señor Sol Verdiger. Shabbat Shalom. Sí, Mora, también de hecho lo estudiamos también con él y ese caso. Eso, ¿se acuerdan? Con sí, el vecino.
¿Najón? Sí. Ajá. Pero esto fue Muchas ahora. gracias, Mora. Ban Ki-moon fue ahora, hasta el 2016, sí. Shabbat Shalom, Mora, muy Shabbat bonito. Shalom, Mora, Shabbat gracias, Shalom. Mora, Shabbat gracias. Shalom. Shabbat Shalom, gracias. Ay, nos vemos Shabbat el Shalom a Shabbat todas. Shabbat shalom, La gracias, semana que Mora. entra hay clase, Mora. Gracias.